Hola supermamás, bienvenidas de nuevo al canal de Yo Voy a Elvira. Yo soy Elvira Otero y soy pediatra de atención primaria, es decir, de centro de salud. Hoy vamos a hablar de qué es el síndrome de Munchausen por poderes. ¿Te suena? ¿Habías oído hablar de él? Este vídeo es meramente informativo y más que te vaya a servir en el día a día, pues si tienes curiosidad de saber qué es esto y que sepas que sí existe, no son casos extremadamente raros. Los hay y te los voy a contar. El síndrome de Munchausen en sí es cuando el paciente propiamente se inventa síntomas, finge cosas que no son, hace creer a los sanitarios que está enfermo cuando realmente no lo está. O puede ser que se provoque una enfermedad sin necesidad. En el caso del Munchausen por poderes, ese es el que se produce en pediatría. ¿Por qué? Porque son los padres los que simulan síntomas en los niños que los niños realmente no tienen. Entonces, esto, claro, tenemos cierta variabilidad en cómo se puede producir. Porque uno puede, decirle cosas falsas al médico, ¿no? Sí, el niño tuvo fiebre. Bueno, yo no lo voy a poder comprobar, ¿no? O lo que puede hacer también es crear los síntomas. Le doy un medicamento que provoque náuseas y entonces lo que hago es que el niño vomita, pero vomita no por la causa que el médico está creyendo, que a lo mejor es una gastroenteritis, sino porque uno de los padres por detrás le ha dado un fármaco para provocarle eso. Después se pueden producir otra serie de mecanismos por los cuales fingir un síntoma, como por ejemplo pintar la piel. Entonces nos creemos que eso es unas lesiones creadas por un virus, una dermatitis, lo que sea, y cuando digo pintar me refiero a un mecanismo un poquito más avanzado, que hay muchas cosas de manera que llamamos facticia que se pueden realizar y pueden simular manchas en la piel que serían de otro origen. Entonces, son diversas formas por las cuales alguien puede hacer creer a los médicos que su hijo está enfermo, y lo que provoca eso es, al final, una mala praxis. Es decir, que el médico le dé un tratamiento o haga unas indagaciones innecesarias sobre una enfermedad que en realidad el niño no tiene, con lo cual a lo mejor el niño no tiene un daño, pero se lo creamos por intentar tratar una enfermedad que no tiene. O le creamos un daño, por ejemplo, a base de hacerle analíticas innecesarias, o radiografías innecesarias, o un TAC, o incluso una cirugía puede llegarse a hacer pensando en que esos síntomas que describen los padres son muy graves. Sí es cierto, y os debo de decir, que hay cosas que no deberían escapársenos, en ningún motivo. Es decir, hay un punto en el cual, si es algo tan grave, por ejemplo, como para tener que llegar a intervenir en una operación, digamos, por ejemplo, si sospechamos un hilo paralítico, ¿no? Que el intestino se ha paralizado, y eso puede ser algo gravísimo. Antes de llegar, venga, vamos a operar directamente al niño a ver si tiene esto, primero hay que ver, cómo está la exploración, ¿vale? Eso no se nos puede pasar. Entonces hay cosas que no solo nos vale con lo que nos digan los padres, pero hay otras cosas que son más difíciles de averiguar si nos están mintiendo o no, porque puede ser que pasen en casa, puede ser que pasen en momentos puntuales, pero luego es muy difícil de evidenciarlo en la consulta. Por ejemplo, la sangre en la orina. A mí me pueden incluso enseñar una foto de un pañal manchado, pero yo no sé si realmente esa orina manchada de sangre es real o es sangre colocada allí por parte de la madre para hacerme creer que eso era sangre, o incluso traerme el pañal a la consulta. La única manera que tengo yo de objetivar eso es que en un momento dado el niño delante de mí acabe de hacer un pis y yo vea que tiene sangre, pero puede ser que en el momento de consulta no lo haga y sea algo intermitente. Entonces, como comprenderéis, es muy difícil esto de diagnosticar, no es nada fácil. Además de que en atención primaria, en los centros de salud, pues como sabéis, nosotros tenemos una relación con vosotros muy estrecha, conocemos a las familias y nunca andas pensando que uno de los padres esté, perdonadme, pero grillado
que sea un psicópata o directamente tenga pues, un trastorno mental que le hace cometer pues, estos actos y que nos esté engañando y que pues, quiera eso para su hijo, porque normalmente no lo hacen de una manera consciente, ¿vale? Y aquí vamos con el siguiente punto diferenciador. No es igual que un paciente venga fingiendo un síntoma porque tiene un objetivo muy claro, como es pues una remuneración económica, una baja, que eso todos sabemos lo que es, ¿no? Eso es jeta. No es lo mismo eso que cuando uno finge síntomas, digamos, para hacerse la víctima y para sentirse cuidado, porque eso a veces se hace de manera inconsciente. En el caso del síndrome de Munchausen por poderes, la madre, que es generalmente la implicada, hace creer a los médicos que el niño está enfermo y lo hace de una manera subconsciente. Es decir, porque tiene demasiada ansiedad porque su hijo pueda estar enfermo, porque tiene incluso un delirio de que el niño está enfermo y no lo está, o pues puede ser una psicopatía realmente, y lo que quieres es crear un daño activamente. ¿Qué ocurre? Normalmente este tipo de madres quieren sentirse como cuidadoras, ¿no? Crean un niño enfermo, vamos a decirlo así, para ellas poder ser las que lo cuidan, las que cuelgan fotos del niño en redes sociales y fardan, entre comillas, que cómo se puede fardar de esto, ¿no? Pero fardan de que el niño está enfermo, de que mira, que pobrecito, y así de una manera subconsciente generalmente obtienen apoyo de la gente. La gente les habla, les comenta cómo lo llevas, necesitas algo, demás. Y se sienten muchas veces como madres coraje, porque muchas veces es como que le recriminan a los médicos de es que el niño necesita esta prueba, necesita este antibiótico, necesita esto, porque he leído que tal y que cual. Cuando realmente, pues ella misma sabe que el niño no tiene nada, porque se lo ha inventado, o ese síntoma se lo ha creado ella, o ha puesto ahí algo que no sale del niño y nos ha hecho creer que sale de los fluidos del niño, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué ocurre? Que el médico, si se cree esta historia, pues se convierte en perpetuador, en cómplice de esto que puede llegar a ser un delito, ¿no? Como comprenderéis, en ciertos grados, pues el daño que se puede crear a un niño es brutal. O sea, se le puede llegar a causar la muerte. ¿Qué pasa si le damos un veneno a un niño, no? Entonces puede ser desde una cosa tan ínfima como exagerar constantemente síntomas que no tiene, de cosas banales, y que acabemos pues a lo mejor haciéndole unos estudios por si acaso tiene una inmunodeficiencia porque no nos cuadra muy bien, tanta infección que la madre refiere con fiebres que luego nunca se constatan, ¿no? Pero que de base nos creemos. Bueno, pues hay una diferencia, ¿no? Entre lo que puede causar una cosa y lo que puede causar otra. Pues eso crearía unas analíticas innecesarias en las cuales veríamos que el niño realmente pues, no está enfermo y nos haría pensar, ¿por qué la madre dice esto? Entonces, ¿qué ocurre generalmente? Generalmente hay casos leves, que esos sí que son los que vemos más frecuentemente de lo que podríamos pensar. Normalmente vienen más bien de la ansiedad de las mamás, porque creen que sus hijos pueden estar enfermos, o porque, por ejemplo, creen que los médicos no le van a hacer caso y entonces prefieren exagerar los síntomas, para que así sí les hagan caso, porque ellas creen que el niño tiene algo grave. Muchas mamás, pues vienen a mi consulta y a urgencias reclamando antibióticos para el niño y demás. A ver, es un ejemplo muy claro, ¿no? Pero no siempre esto es un Munchausen. ¿Por qué? Porque normalmente viene derivado de pues, miedos internos, de que la persona pues, sufre ansiedad o depresión, o está muy machacada por la familia que le dice es que no cuidas bien al niño, es que no sé qué. Entonces al final acaba saliendo por ahí. Eso, o que está acostumbrada a que esa ansiedad le lleva a ir de médico en médico hasta que uno le da un antibiótico para un simple catarro y entonces esto hecho continuadamente
al final hace que la persona crea que el niño no se va a curar a menos que le dé un antibiótico, porque siempre se lo dan. Y cuando digo antibiótico, digo jarabe para la tos, digo X, ¿no? Esto es muy distinto a de verdad saber que tu hijo no tiene ningún problema, pero tú lo finges y lo creas. Es muy distinto, ¿vale? Entonces, generalmente son casos leves en los cuales, pues, hablando con la madre, tranquilizándola y cuando hace falta parándole los pies, incluso si hace falta, pues, discutir y negarse a darle un tratamiento, pues con eso sirve. Es llamativo que, claro, si explicándole científicamente lo que ocurre y por qué se hacen las cosas, incluso ha ido otro médico y le ha dicho lo mismo, si aún así sigue yendo de médico en médico, saltando de aquí para allá porque está convencida de X, por supuesto que hay casos extraordinarios en los cuales nosotros somos los que la pifiamos y el niño tiene algo, ¿vale? Los hay. Pero hombre, si ya 2 médicos te han dicho lo mismo exactamente, te han dado una explicación veraz, pero tú sigues con esa idea, que es una idea racional, y sigues cambiando de médicos por aquí y por allá y queriendo, exigiendo tratamientos agresivos, hombre, algo está pasando, ¿no? Entonces, esos son como red flags que nosotros vemos en posible síndrome de Munchausen, que realmente ya se está yendo de madre. En casos ya más importantes, como lo que os he comentado de poner sangre de la madre en las heces del bebé y hacernos creer que eso es del niño y lo que puede llegar a provocar eso, o inyectarle algo al niño que le cree una infección, ¿vale? No voy a dar ideas, pero os imagináis más o menos qué tipo de cosas se pueden llegar a hacer. Como es muy difícil de demostrar, lo que se hace normalmente es que el niño ingrese en un hospital y se ve el comportamiento. Y muchas veces esos síntomas que aparecían que solo veía la madre o solo pasaban cuando estaba la madre cerca, dejan de ocurrir. También os imaginaréis lo difícil que es esto, ¿no? Porque es muy difícil mantener al margen a una madre para corroborar eso. Porque entonces, obviamente, en una situación normal, ¿qué pensarías? Que los médicos están en mi contra, que están sospechando de mí, que no sé qué, sin necesidad. Pero es que hay veces que nos vemos obligados a esto, porque es que estos casos existen. Y ya, desde luego, cuando se demuestra algo muy gordo, que es un delito, es un crimen, pues bueno, ya ahí las autoridades son las que ponen en marcha todo. Bueno, lo ponemos nosotros, pero son los que actúan y nosotros nos encargamos de que el niño esté protegido. Que de hecho el ingreso también es una manera de protección. Os voy a contar algunos casos que he visto sobre este tema. Los síntomas que pueden fingirse, relatarse, crearse, son de todo tipo, ¿vale? No hay aquí un patrón. Entonces vais a ver bastante variabilidad. Lo más frecuente que me ha pasado es que pues, el niño acabe ingresando porque los padres se inventaban o exageraban una serie de síntomas que eran no comprobables a menos que yo estuviese varios días en la casa del niño o que el niño efectivamente ingresase y se le hicieran una batería de pruebas que luego, claro, a posteriori ves que son innecesarias y que realmente es que quien necesita un sedante es la madre, ¿no? Que es cuando decimos de trataría a la madre, pues porque en estos casos sí, porque realmente luego te das cuenta de que todo eso te lo podías haber ahorrado, pero es que por defecto confiamos como es lógico. Y algún caso más extraño, afortunadamente, he visto ya en hospital de eso, tener que ingresar porque no encaja nada y acabar viendo que la madre pues ponía ciertas cosas en el pañal del niño que no salían del niño y se comprobó allí. Entonces muchas veces pues es que tenemos que ser desconfiados porque este diagnóstico también existe. Así que perdonadnos si hacemos eso alguna vez, ¿vale? Si somos muy insistentes con quienes contéis las cosas minuciosamente, de cómo pasó, en qué orden, pues porque esto también existe y lo tenemos que valorar. Y sobre todo también para pensar en enfermedades más raras, pues hay que tener todos los datos. Porque tampoco, si no es una cosa frecuente en lo que estamos pensando, pues tampoco es moco de pavo el tipo de pruebas que vamos a tener que realizar probablemente para ese diagnóstico. Y por supuesto, me he negado a dar ciertos tratamientos como antibióticos
que no estaban indicados y generalmente cuando lo explico, pues las mamás no entienden el porqué. Incluso podemos debatir si en un momento dado pueda llegar a hacer falta, se vuelve a revisar, pero he tenido casos en los que la mamá no entraba en razón y estaba obcecada y no escuchaba absolutamente ninguna de mis explicaciones. Y me he mantenido en mis 13 porque no voy a hacerle un mal al niño. Me niego. Para eso estamos también, para saber negarnos a los tratamientos. Conclusión de este vídeo. Además de como curiosidad para que la sepáis, pues vale un poquito para que veáis que tenemos muchos perfiles de mamás y de papás y que a veces nosotros podemos ser exagerados, pero es que estamos mirando muchas cosas. Vale, tenemos que tener en cuenta muchas cosas. Entonces, perdonadnos también si alguna vez pues desconfiamos o somos muy pesados preguntándoos o no nos encajan las cosas o os pedimos que seáis como más exhaustivos en lo que nos estáis contando para que nos cuadre bien, pues porque realmente queremos hacer las cosas bien, no es tanto porque desconfiemos, pero es que hay ocasiones en las cuales ese diagnóstico posible también está y nosotros lo tenemos que valorar. Así que, bueno, desde luego, no creo que estés viendo este vídeo porque tengas nada que ver con el tema que hemos tratado hoy, sino todo lo contrario, ya lo sé. Pero bueno, espero que te haya servido como información para conocer esto y te recomiendo, por cierto, si quieres ver alguna película, alguna serie en relación a esto, aunque te voy a hacer un poco de spoiler, aviso, porque ya te estoy diciendo un poco de qué va. Hay una serie muy chula, para adultos, eso sí, que se llama Heridas Abiertas, que lo describe perfectamente. Y bueno, muchas gracias por ver este vídeo, espero que te haya servido y puedes seguirme en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook y nos vemos en el siguiente vídeo próximamente.